Buenas a todos. Bueno, pues aquí estamos de nuevo para nuestro tercer capítulo de Construyendo tu aplicación Salesforce desde cero. Esta semana, bueno, como ha sido festivo en España, no he hecho el streaming el martes y no he podido hacerlo hasta hoy, pero no quería dejar pasar la semana sin añadir un capitulillo más. Ya sabéis que vamos poco a poco, vamos empezando a sentar las bases de lo que sería construir una aplicación en Salesforce paso a paso. Y poco a poco vamos a ir viendo más cositas de programación y tal. En el capítulo de hoy seguramente no me dé tiempo todavía a configurar el entorno de desarrollo, voy a seguir explicándoos lo que sería la parte declarativa, pero ya seguramente en el siguiente capítulo sí que nos meteremos en configurar Visual Studio Code, que es el IDE que utilizaremos para desarrollar, o es el que recomendamos utilizar en Salesforce, y empezaremos a ver cómo se refleja todo esto que estamos haciendo de forma declarativa, ¿no? De forma a través de configuración, cómo se refleja todo eso en el código de mi aplicación y cómo yo puedo obtener ese código y modificarlo de forma local. Venga, pues bueno, como os decía, me voy a volver al objeto en el que estaba, ¿vale? Object Manager. Este objeto se llama especies, lo puedo buscar aquí. Y como os decía, hay algunos campos, como por ejemplo el campo Showing, que necesitan utilizar una serie de valores en el picklist que son los meses del año. Y yo me he dado cuenta que eso es algo muy común, ¿no? Que tengo varios campos picklist que necesitan utilizar los meses del año. Entonces, ¿qué puedo hacer? En lugar de definir los valores independientemente, lo que puedo hacer es crear un Global Value Set. Eso sería aquí, ponéis picklist value sets, ¿vale? Y aquí se vería el que he creado antes, ¿vale? Para crearlo, pues simplemente le dais a New y introducís los valores que queréis que tenga. Entonces, yo una vez he creado ese Global Value Set, ya lo puedo utilizar en los campos que yo quiera, no solamente de mi objeto especies, sino en cualquier campo que sea un picklist o un multiselect picklist, ¿vale? Entonces, yo lo que hice fue adaptar el campo Showing para utilizar ese Global Value Set. De hecho, en este caso lo que hice fue hacer upgrade de este a Global Value Set. Si yo quiero crear un nuevo picklist, vais a ver que tengo la opción de aquí, cuando me dice qué valores quiero que tenga, me dice utilizar Global Picklist Value Set o introducir valores uno por uno. Bueno, pues en este caso me puedo venir aquí y seleccionar el Value Set que he definido a nivel global, ¿vale? Que sería el de meses. Esto sería la explicación que me faltó el otro día de la parte de campos, ¿vale? Entonces, me voy a la página, que es lo que os estaba contando. Cuando yo creo un objeto en Salesforce, aparte de definir las columnas que va a tener la base de datos, ¿vale? Estoy definiendo también una serie de funcionalidad que Salesforce me da por defecto alrededor de mi objeto, ¿vale? Y una de las cosas que Salesforce me va a dar, aparte de, bueno, una API y demás que ya veremos más adelante, va a ser el layout. El layout, la página, sería la forma básica en la que se ven todos los layouts sería esta, se van poniendo un campo detrás de otro, los campos para los que yo tengo acceso, como el tema de seguridad les di acceso a todos, pues no debería tener problema. Y entonces editar la página es muy fácil porque le doy aquí a la ruedecita de herramientas, me vengo aquí a editar página y ya se me abre App Builder, ¿vale? Que sería la parte, la herramienta que os digo de configurar las interfaces de usuario de Salesforce. Como os decía, aquí a la izquierda tenemos todos los componentes estándar que Salesforce me da para utilizar en esta página y que yo voy a poder arrastrar. Pues por ejemplo, si quiero, en lugar de tener tabs como tengo aquí, tener un acordeón, ¿vale? Un componente acordeón con diferentes secciones. Todo esto lo puedo configurar aquí. A lo mejor prefiero que estén primero los detalles, o prefiero que esta sección, en lugar de llamarse detalles, se llame, no sé, voy a mostrar algo custom que va a ser My Test Section, ¿vale?
por ejemplo. No sé, los puedo configurar de 1000 maneras. Siempre la configuración se hace en el panel este de la derecha. Hay algunos componentes que son responsive, es decir, si yo este componente ListView lo arrastro aquí, que es una sección grande, se va a ver la lista con varios botoncitos, ¿no? Y voy a tener como un poco más de funcionalidad porque en la página hay espacio suficiente para yo poder ver la lista. Sin embargo, si yo la arrastro a una sección pequeña, pues el componente se va a mostrar de una forma más compacta y más fácil de usar cuando el sitio que tiene para visualizarse es pequeñito, ¿vale? Estos serían los componentes estándar, que ya veréis que tenéis muchísimos, ¿vale? Muchísimos. Luego estarían los componentes custom, que serían los que yo creo con código, y luego estarían los custom manage, que serían los que yo me descargo del App Exchange para componentes, los cuales otros desarrolladores han subido. Como os decía en la parte del vídeo en la cual no estabais viendo mi pantalla, estos componentes, la mayoría son gratuitos, ¿vale? Si os dais cuenta, free. Hay algunos de pago, pero lo normal es que sean free. Y bueno, y hay también muchísimos componentes que te pueden venir bien para completar la funcionalidad de tu org si no quieres desarrollar o simplemente pues por no reinventar la rueda, ¿vale? Entonces, ¿cómo va el tema de los campos? Bueno, pues para esto hay que tener en cuenta una cosa. Salesforce, antes de tener esta herramienta, el App Builder, todo se configuraba, todo el tema de las interfaces de usuario, se configuraba en una herramienta más antigua, que era el Page Layout Builder, ¿vale? Si yo me voy aquí, acordaros, estoy en el setup del objeto, de mi objeto especies, y me vengo aquí a Page Layouts, ¿vale? Puedo abrir este layout en esta herramienta. Como veis, parece una herramienta pues súper antigua, ¿no? Y es que es así, ¿vale? Esto creo que se creó pues a lo mejor en el 2001 o algo así. Fue de las primeras herramientas que creó Salesforce, ¿vale? De hecho, bueno, la mujer que creó esto era una developer evangelist de mi equipo que nos dio una charla en una conferencia de Salesforce que tuvimos hace 3 años, Dreamole, que es la conferencia de Salesforce que hace la Comunidad de España, en la cual nos contó que ella fue la persona que se inventó esto, ¿vale? Y nos enseñó todos los mockups que tenía de cuando creó la funcionalidad y todo eso, y fue pues muy divertido escucharla. Total, que como antes todo se creaba por aquí, por el Page Layout, ¿vale? Si tú cuando creas un objeto no haces nada más, digamos que lo que gobierna cómo se van a distribuir los campos en este componente de aquí, que es el componente Record Detail, ¿vale? Que lo tenéis aquí también. De hecho, yo podría poner otro Record Detail aquí, pero bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Pues la forma en la que se gobierna el orden de estos campos, de la forma tradicional, sería a través del Page Layout, ¿vale? De hecho, si me vengo aquí, me dice, puedes cambiar, bueno, tengo un enlace directo como para ir al Page Layout. ¿Por qué? Porque si yo ahora, por ejemplo, quiero poner, imaginaros que quiero poner la descripción aquí a la derecha, aquí no tengo forma de cambiarlo, si estoy utilizando esta funcionalidad que es más antigua, ¿vale? Y me tengo que venir aquí y decir, bueno, pues voy a mover la descripción a la derecha. Tengo que salvar aquí, tengo que actualizar aquí, vamos a recargar, y ya vamos a ver cómo la descripción aparece aquí, porque yo la he cambiado a través del layout, ¿vale? Si yo voy a montar una aplicación desde cero, ¿qué es lo que os recomiendo? Que hagáis un upgrade al método nuevo, ¿vale? Cuando utilizáis este componente Record Detail, vais a ver aquí un mensajito que os dice, voy a hacerlo más grande, que se vea, dice, puedes configurar las secciones del Record Detail directamente en App Builder. Tienes que hacer un upgrade a Dynamic Forms, ¿vale? Spanglish total. Entonces, si tú haces el upgrade a Dynamic Forms, lo que vamos a hacer es que vamos a olvidarnos de los Page Layout
y ya el contenido no de este componente, sino de otro componente que vamos a utilizar, en el cual se sitúan los campos, todo eso se va a configurar en App Builder y no voy a tener que ir hacia atrás a Page Layouts, ¿vale? Entonces le voy a decir que sí, que quiero hacer el upgrade. Aquí, bueno, me va a explicar, es como un wizard que te facilita la tarea de hacer el upgrade, ¿vale? Porque le voy a decir, venga, quiero migrar los campos que tengo en mi layout de especies y quiero que me los conviertas en el mismo orden que los tenía, pero que ya me los pongas en el formato nuevo para que yo no tenga que estar yéndome de App Builder para configurarlos, ¿no? Entonces, bueno, como veis, antes en Record Detail yo no tenía la opción de seleccionar campos individualmente. Yo pasaba por aquí, yo no podía mover los campos. Sin embargo, si yo ahora quiero cambiar la descripción y moverla aquí, pues ya voy a poder hacerlo, ¿vale? No solamente eso, sino que se pueden hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, yo podría decir que quiero que el campo pulverización solamente se me muestre bajo ciertas circunstancias. Yo le puedo decir que solamente quiero que se me muestre, esto sería un filtro, si, pues yo qué sé, si la temperatura máxima ideal es mayor que 25 grados, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo tonto que me he inventado, pero bueno, ya veo que mi campito este tiene un filtro porque le sale el iconito del ojo naranja. Entonces, por defecto ya tengo una forma de configurar los campos mucho más sencilla, ¿vale? Los campos, ¿dónde salen? Salen aquí. Cuando hago el upgrade, me sale aquí una nueva pestañita, que es la pestaña campos, y lo que me dice es que necesito, si quiero poner campos en algún sitio, necesito un componente field section, sería un poco equivalente a lo que antes era record detail, y ya aquí pues yo puedo arrastrar los campos que quiera, ¿vale? Bueno, ¿qué más os puedo enseñar de aquí? Bueno, pues como os digo, tenemos muchísimos tipos de componentes. Tenemos desde componentes para mostrar los artículos más recientes, ¿vale? Muy útil para la gente que está trabajando en ventas y tal, y en Customer Service, para que les salga ahí los productos o los objetos que normalmente utilizan más. Puedo añadir, no sé, recomendaciones de Einstein. Aquí no me va a salir nada, pero bueno, eso ya lo iremos viendo, que sería toda la parte de inteligencia artificial. Los related lists. Todavía no tengo related list porque no he relacionado mi objeto con ningún otro tipo de objeto. Pero ya veremos más adelante que voy a ir creando más objetos para que podamos tener relaciones de tipo lookup o de tipo master detalle, ¿vale? Que sería una forma de hacer como una especie de join entre dos tablas en Salesforce. Bueno, sería la forma de definir un foreign key más bien, ¿vale? Si pensamos en otros lenguajes de programación o de base de datos, y todo eso me va a crear también funcionalidad en las interfaces de usuario para que yo pueda ver directamente los registros relacionados en listas y demás. Puedo añadir un rich text, por ejemplo, y aquí pues puedo escribir lo que yo quiera, ¿vale? Hola Twitch, ¿vale? Puedo añadir también, bueno, sabéis que Tableau fue comprado por Salesforce y también Quip, por tanto puedo tener integraciones con Quip y con Tableau y añadirlo aquí. Puedo añadir cosas relacionadas con Chatter y los topics que se utilizan en Chatter, ¿vale? Por ejemplo, estos de aquí, aunque ahora mismo no lo tengo activado. Incluso, bueno, pues podría añadir Visual Force, que serían como las páginas antiguas que se utilizaban en Salesforce, ¿vale? Que aún se utilizan en muchos sitios, pero yo aquí pues no me voy a centrar en eso y no voy a tener ninguna. Vale, ¿qué más os cuento? Voy a ver mi Quip, donde os tenía explicado qué más añadir hoy. Vale. Se me olvidó decir también que sobre el tema de... Bueno, esto lo que voy a hacer es que no voy a invertir tiempo en contaros cómo reorganizo las páginas, y ya el próximo día os mostraré las páginas montadas, que serían un poco como las que tengo aquí. Puedo enseñar la aplicación cómo se me va quedando al final.
y ya el próximo día partimos desde ahí. A ver, la tengo aquí, ¿vale? Y como veis aquí, pues ya es una interfaz un poco más interesante, porque tengo aquí pues diferentes tabs con la información que quiero de la planta, de los cuidados, del entorno en el que tiene que estar. Tengo diferentes secciones y bueno, y esto ha sido gracias a hacer el upgrade a Dynamic Forms, que me ha permitido ir arrastrando los campitos y poniendo diferentes secciones y tal, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se me olvidó decir, para crear objetos hay una funcionalidad que no la... Uy, perdón, no es aquí atrás. Que no la he querido utilizar porque os quería mostrar cómo se crean los campos individualmente y qué significado tiene cada campo. Pero hay una funcionalidad que te permite crear un custom object a partir de un spreadsheet, ¿vale? La idea sería que tú tengas diferentes registros de prueba de tu objeto, ¿vale? Yo, por ejemplo, tendría pues a lo mejor aloe vera, jazmín, lo que sea, en un Excel y entonces, o un CSV también, y entonces lo que puedo hacer es cargar ese CSV y Salesforce de una forma inteligente va a intentar identificar los tipos de campos que tú tienes en el Excel, aunque luego tú lo tengas que afinar, y de esa forma vas a poder crear objetos más rápidamente. Entonces, bueno, me voy a logar aquí con la OR en la que estoy haciendo todo. Y la idea sería decir, bueno, pues lo que quiero es subir un ejemplo de, bueno, os lo voy a abrir para que lo veáis, un ejemplo de datos de mi objeto en CSV, en este caso lo voy a subir así, mientras se abre. ¿Vale? Y ya Salesforce ha sido capaz de identificarme qué tipos de campos corresponden con las diferentes columnas que yo tengo en mi CSV, ¿vale? Este sería mi CSV, es lo que yo he subido, y aquí ya me sería mucho más fácil decir, vale, pues este campo, bueno, pues resulta que no era un test, que era un number, ¿vale? Que este era el... que no lo veo. Ah, vale, decimal. Que este era un decimal. Este resulta que no era un texto, que era un picklist. Pues yo ya lo pongo, ¿no? Y ya le doy a siguiente, siguiente, siguiente y me va a crear lo que es el objeto de una forma mucho más sencilla en la base de datos, ¿vale? Otra cosa que os quería enseñar, y ya lo último que enseño hoy, es el branding de la app. Si os habéis fijado, cuando os he enseñado la aplicación ya terminada, tenía, pues no parecía la típica aplicación de Salesforce, ¿vale? En la cual... Vamos a ver si la puedo abrir. Aquí está. Eso, que no parecía la típica aplicación de Salesforce con la nubecita de Salesforce aquí, esto blanco, lo otro azulito, sino que tenía otros colores, ¿vale? Eso se puede hacer también muy fácil. Eso lo que tenemos que hacer es en el setup. Voy a dejar esto ya. Me vengo al setup. Y pongo aquí branding, ¿vale? Entonces aquí lo que puedo hacer es crear un theme, ¿vale? Y en este theme añadir lo que yo quiera. Entonces voy a crear, por ejemplo, un theme que va a ser de mi organización, que es una organización que se llama, bueno, sería la aplicación Mis Plantas, pero vamos a poner que mi aplicación se llama, pues no sé, Plants. No, es que voy a utilizar un nombre de una aplicación que tengo, pero mejor no. Vale. Plants for All, ¿vale? Se va a llamar mi compañía, Entonces, si yo quiero subir aquí una imagen de mi empresa, bueno, pues lo puedo hacer fácilmente. Aquí tenía yo una imagen que es esta, ¿vale? My Plants. Puedo subir un brand color, ¿vale? Que en mi caso voy a utilizar este. Y puedo subir también un background para la cabecera, incluso para la página, ¿vale? Voy a dejar la página en blanco y voy a poner ese color en la cabecera. Entonces, ahora que he creado este theme, lo puedo activar en mi OR
para que mis aplicaciones tengan el look and feel que yo quiera, ¿vale? Y si os fijáis, pues ya aquí si actualizo, ya no voy a tener el look ese de Salesforce, sino el que yo he seleccionado. Además, estos temas se pueden configurar por aplicación. Yo aquí lo he configurado por organización porque me resulta más sencillo. Pero esto es algo que se puede configurar por aplicación y que luego los usuarios pueden sobreescribir. Si tú, por ejemplo, creas una aplicación y la empaquetas y se la instala a alguien, ese usuario podrá sobreescribir tu tema con el suyo, ¿vale? Esto es bastante útil para las personas que tienen paquetes en el App Exchange. Bueno, pues vamos a ir dejándolo por hoy. Me está preguntando Brian que si hay un límite de themes. La verdad es que no lo sé. Eso es algo que nunca me han preguntado, pero podemos buscarlo a ver si lo hay. Y efectivamente, ¿vale? Hay un límite de 300 custom themes. Pero bueno, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Creo que con 300 te vale, Brian. Bueno, que como creo que tardan un poquillo en llegar los comentarios, no es un poco difícil tener una conversación, me gustaría ser un poco más interactiva, pero bueno, ya iré aprendiendo poco a poco. Ya os digo, son mis primeros streaming, lo siento por los problemas del directo, pero bueno, espero que ya vayamos mejorando poco a poco, y los siguientes vayan mejor. Y bueno, ya estaría todo por hoy. Os agradezco muchísimo que veáis estos vídeos, ¿vale? Tanto para los que os habéis conectado en directo como para la gente que luego ve los vídeos en YouTube y me da feedback o me dice, oye, ¿puedes explicar esto? Me ha gustado mucho esta parte. A mí eso me viene súper bien porque así puedo ir centrándome más en lo que sea más interesante para la gente. Y bueno, como os digo ya, el siguiente día lo que vamos a hacer es configurar todo el entorno de desarrollo, ver cómo nos descargamos toda esta configuración que hemos ido creando en la organización y ya empezar a ver cómo iría el tema del código, ¿vale? Que bueno, como os digo, que muchísimas gracias. Ya vuelvo el martes. Ay, no, pues creo que el martes no puedo, pero si no, volveré la semana que viene, seguramente el jueves, volveré a streamear, ¿vale? Ya lo pondré en las redes sociales para que estéis atentos. Y nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima.